juntos una vez más, una semana más, y vamos a empezar con el tema hoy. El tema es la continuidad de lo que hemos venido hablando de la gracia, y hoy el tema se titula La predestinación. Vamos a hablar de la predestinación según la Biblia. Para muchos que no han conocido la gracia, que no se les ha revelado la gracia, esto de la predestinación es como hablar chino, ¿verdad? Es como, ¿qué es eso? Para eso vamos a empezar con el texto clave de hoy, que es Romanos 8:29, Romanos 8:29 al 34. Ahí aparece la predestinación, ahí lo pueden ver ustedes en su Biblia. Invito a todos los hermanos a que lo lean en sus Biblias para que puedan ver qué es la palabra de Dios. Y digo esto porque el Evangelio de la Gracia tiene una característica muy especial, que es el Evangelio por el cual Cristo Jesús murió. Hemos tenido equivocado el concepto de Evangelio, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos escribieron acerca de lo que Jesús de Nazaret hizo, es decir, lo que Jesús antes de resucitar habló y enseñó. Él nos enseñó los misterios del reino de los cielos, pero luego el Señor levantó al apóstol Pablo para fundamentar la doctrina de Jesucristo resucitado, ya no solo del Cristo antes de la cruz, sino con el apóstol San Pablo. Dios permitió que ahora la doctrina de Jesucristo la entendamos. ¿Cuál es? La doctrina del resucitado. Entonces, eso es vivir el Evangelio de Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, estamos hablando de la gracia, estamos hablando del poder de la gracia que nos ha salvado. Entonces, ahí eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Romanos 8:29 entonces dice: porque a los que antes conoció, dice el apóstol Pablo, también los predestinó. Predestino. ¿Qué significa la palabra predestino? Bueno, la palabra lo conforma y lo dice. Predestino. Hay un destino preanunciado, preestablecido para nuestras vidas. Eso incluso aparece en el Antiguo Testamento. Creo que fue David el que dijo: en tu libro estaban escritos todos mis días, sin faltar uno solo de ellos. O sea, ya realmente nosotros, Jeremías 1:5, ¿se recuerdan? El llamado al profeta Jeremías dice: antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Eso es un predestino. Entonces, muchos aquí se asustan. ¿Cómo así que yo soy predestinado? Claro, es que usted es predestinado. Ahora, si yo no conozco la gracia de Jesús, la gracia por la que Jesús murió, y por eso invito a toda la iglesia a que se vean de nuevo el video que está ya colgado en YouTube, en nuestro canal de Activando el Reino, se llama Viviendo en la Gracia. Esa predicación es un estudio muy amplio y ahí es donde uno puede conocer cómo es vivir ahora en la gracia de Jesucristo, la gracia por la que Jesús murió en la cruz. Quiere decir, aquí dice, mejor leámoslo, no me voy a adelantar, Romanos 8:29 al 34, volvamos a leer versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. Pues el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, esa es la gracia, ¿cómo no nos dará con él también todas las demás cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Esa palabra es clave que la subrayamos en nuestra Biblia. Cristo murió, el cual también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Hermanos, de esos versículos del 29 al 34 yo les hago la pregunta hoy a todos: ¿y nosotros qué hicimos ahí? ¿Qué hicimos nosotros para ser perdonados, para ser llamados, para ser justificados, para ser glorificados? ¿Qué hicimos? No hicimos absolutamente nada.
sino fue Jesús el que enteramente murió por nosotros y que obedeció en hacerlo para que ahora Dios nos pueda a nosotros meter en esa salvación. Por eso ese es el término predestinado. Yo fui predestinado por Dios. Yo no soy producto de una noche de copas de alguien. Yo no soy producto, hermano, de un error biológico. Yo no soy producto de una inseminación artificial. Yo no soy producto de la ciencia. Yo soy producto de Dios, que me pensó antes de la fundación del mundo. ¡Hala! ¿Cuántos se creen eso, hermano? Yo nací con Cristo desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Ahí está hermano Ángel recibiéndola. Gloria a Dios. Yo recibo que en casa, así como hizo el hermano ahorita, que levanten su mano los que creen que son predestinados por Dios. Gloria a Dios. Yo soy predestinado. Ahora, hay un versículo que me llama la atención. Dice, versículo 31, muchos lo hemos dicho. Dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces tenemos un examen en la universidad, ¿verdad? y ese era el texto que agarrábamos, ¿verdad? Romanos 8:31 dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos subimos a un avión y decimos, Señor, si tú vas aquí, Señor, ¿quién contra mí? A todos nos ha pasado así. A todos hemos agarrado ese texto cuando nos conviene. Pero se nos olvida que aquí dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, y que el contexto de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está hablando, o sea, si es válido para el examen, si es válido para cuando se va a hacer la prueba del COVID, si es válido cuando se sube a un avión, se puede usar, pero el contexto que está utilizando es más amplio que eso. El contexto que está diciendo es, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, la acusación, hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo puede ser? Fíjense qué contradicción. ¿Cómo puede ser posible que Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia? ¿Y cómo es posible entonces que los seguidores, entre comillas, de Jesús resulten ser que son amargados? Que son personas raras, personas que llegan a aguar la fiesta, personas que nadie quiere estar con ellos. Voy a hacer claro por qué. Porque Jesús, el evangelio de Jesús, ha sido mal interpretado por siglos, al punto que muchos, fíjense qué tremendo esto que voy a decir, muchos han tenido ideas equívocas de lo que Jesús enseñó. Por ejemplo, cuando yo no conozco que lo que Jesús hizo al principio fue la base para que Él pudiera tener la atención de las personas, si yo sigo predicando la base de lo que Él predicó para llamar la atención de las personas, entonces, voy a decir esto, entonces seguimos hablando un mensaje que no es el que ahora Jesús quiere que hablemos. Les voy a decir por qué. No me miren así. Yo sé que esto a veces da choque, da terapia de choque. A mí me ha pasado. Fíjense. Cuando Jesús va con Juan el Bautista, ¿verdad?, a bautizarse, Juan siente y dice, Juan sí dijo, era el profeta ungidísimo Juan el Bautista, y dice que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita, no dice que quitará si ustedes se portan bien, no, dice que quita el pecado del mundo, gloria a Dios. Juan se siente indigno, Juan, de bautizar al Hijo de Dios. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús le dice, escrito está que así tiene que ser. Bautízame, Juan, para que cumplamos con toda justicia, porque así se escribió. Jesús vino a cumplir la ley. Ahora, ojo. Juan sintió que no era merecedor de bautizar a Jesús. Ok, dicho esto, Jesús, fíjense qué grueso, Jesús no enseñó el bautizo en agua. Jesús dijo que ahora dice que el Espíritu vendrá y los bautizará ya no en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, voy a un punto, Jesús mismo dijo, les conviene que yo me vaya. Hablando de Jesús de Nazaret, hablando de Jesús cuando estuvo aquí. Les dice a los discípulos, no lloren, les conviene que yo me vaya al Padre, para que venga el Espíritu Santo y les revele todas las cosas.
Gloria a Dios. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque él sabía que estaba metido en un cuerpo limitado como el nuestro, en un cuerpo corruptible. Entonces, voy a un punto aquí, que hay primeras cosas que Jesús hizo, gloria a Dios, que él lo que dijo, por eso dice, les conviene que yo me vaya al Padre. ¿Para qué? Para que ahora, recordemos que a Jesús ya no se conoce como Jesús de Nazaret, no se conoce como Jehová, ahora se conoce como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que se le dio el nombre que es por sobre todo nombre y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, ojo pues, voy a decir esto así. Los rudimentos, ¿qué es un rudimento? El rudimento es algo que ya quedó obsoleto, algo que ya quedó caduco. Por ejemplo, imagínense, ahorita nos estamos viendo, estoy con unos hermanos, a los hermanos del día domingo, la estamos grabando el viernes. Lo voy a decir para que se entienda lo que quiero decir. Y entonces aquí están unos hermanos conmigo que están en New Jersey, están conmigo en esta hora, aquí en Guatemala son las 8 de la noche, están conmigo ahorita en directo. Eso lo puede hacer Dios, ahora ha permitido la tecnología, dice que la ciencia aumentará. Esto fue algo que Dios le permitió al hombre descubrir. Pero antes, yo me recuerdo hace unos 15, 20 años, hermano, a lo mucho llegábamos a fax, ¿va? ¿Ustedes se imaginan que ahorita estuviéramos yo esperando un fax de los hermanos de New Jersey? ¿Cómo podríamos tener el mensaje? No podríamos. Entonces, si hoy queremos hablar de tecnología, yo ya no puedo hablar de fax, ya no puedo hablar de beeper, ya no puedo hablar de esas cosas porque esas ya pasaron. Por eso dice la escritura, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál fue el equívoco de la iglesia de Jesucristo por muchos años? ¿Cuál ha sido el error? Hacer de Jesús algo doctrinal, algo histórico, algo que tú tienes que hacerlo porque toca. ¿Saben algo? Yo como profeta de Dios, por la gracia que soy de Dios, de profeta, hay algo que los profetas no aguantamos. ¿Y saben qué es? ¿Cómo se llama? Las tradiciones, lo rutinario. Yo soy un pastor que a mí no me gusta la rutina. Yo de verdad he estado clamando para que este tiempo ya pase porque yo ya me aburrí de estar aquí. Amén. No me gusta la rutina. Yo miro que ya los hermanos ya hasta se sientan de una manera en el Zoom, ya, hermano, no me gusta la rutina, no me gusta, nunca me ha gustado la rutina. Por eso la visión de Jesús no fue templaria, la visión de Jesús no fue 4 paredes, la visión de Jesús era, hoy estoy en Samaria, mañana voy al Jordán, mañana me voy o sea, Jesús no era un hombre rutinario. Pero ¿qué hizo la iglesia? Hizo una tradición de lo que Jesús no quería que fuera tradición. Gloria a Dios. Me gusta Chick-fil-A en Estados Unidos, por esto recibo que cuando vaya allá los hermanos me inviten a Chick-fil-A. Gloria a Dios. El pollo, creo que es Chick-fil-A, pero son cristianos y son de verdad de hijos de gracia, porque el domingo no se dan el lujo del domingo cerrar el restaurante y todavía ponen en el banner arriba, dice Day of the Lord, ¿verdad? Se dan el lujo de cerrar el domingo y eso me gusta porque ellos no lo hicieron tradición, sino ellos le dan el lugar al Señor, le dan un lugar al Señor resucitado, Bien, pues no me voy a meter a eso porque tendría que meterme a hablar de doctrina y no, el mensaje no tiene nada que ver con doctrina, sino tenemos que ver el fundamento de la predestinación. Entonces, en la predestinación yo existí con Dios, yo en mi espíritu perfecto en Dios. Por eso es que en lo que va adentro nunca le ha fallado a Dios, sino lo que le ha fallado es la carne. Cuando yo logro separar eso, me va bien, porque entonces me doy cuenta que yo no soy un hipócrita, yo no soy un religioso, sino que he estado metido, estoy limitado, mi espíritu perfecto está limitado a un cuerpo imperfecto. Por eso Pablo dice, queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal habita en mis miembros. Pablo lo entendió. La lucha era con esto. Y entonces viene Pablo y dice, fíjense qué grueso, dice después, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que operan en regiones celestiales. ¿Cuáles son las regiones celestiales? La eternidad. Yo tengo que saber, en el nombre de Jesús, estar entendido que el Señor ya me llamó
ya me justificó y ya me glorificó. A la verdad que esto es muy tremendo. Ahora, si yo me sigo viendo como hermanito carnal, como hermanito que no puede, como hermanito que no ha podido arreglar su vida, ¿será quién me ayudará? Tal vez algún día me liberarán. Entonces, nunca me voy a creer que Jesús con una sola ofrenda, dice Hebreos 4, pagó el precio por mis pecados, presentes, pasados y futuros. Qué mensaje más lindo, hermano. Yo tengo algo ahora que yo, de verdad, hermanos, yo me estoy sintiendo tan lleno de gracia. La verdad, estoy recibiendo una gracia bendita de Dios. Me considero un pastor de gracia. Un pastor de gracia. Entonces, miren cuál es la gracia. Entonces dice, versículo 32, 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32, y al que no escatimó ni a su propio hijo, el que no se negó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las demás cosas? Es así. No, pero entonces los hermanos, cuando tienen un problema muy serio, los hermanos que no conocen esto de la predestinación dicen, esto está muy terrible. Y entonces los mensajes, mata a tu gigante, 5 pasos para matar a tu gigante. Y Dios dice, ¿y mi gracia qué onda? Y lo que yo hice en la cruz no es suficiente. El esposo está tremendo, se está hablando de divorcio ya. Hermano, ¿qué hago, hermano pastor? Y viene el hermano pastor y da un consejo religioso. Hermana, ayunemos. Gloria a Dios, va. Como que el ayuno va a hacer que el otro no se vaya. Gloria a Dios. A ver. Y eso no es así. Hermanita, véngase para acá que le voy a imponer las manos. Tampoco es así. Gloria a Dios. Pero hemos tenido mucho velo, hemos tenido muchas cosas que hacen que las personas no experimenten la verdadera gracia de Dios. Otro ejemplo. Fíjense que esto es bien grueso, pero cuando Jesús hacía milagros, la mayoría decía, no lo cuentes. Y todo el mundo salía a contarlo. Gloria a Dios. No lo cuentes. ¿Por qué? Porque el mensaje no eran los milagros. Gloria a Dios. El mensaje es que el Señor murió por nosotros y nos ha dado vida eterna. Ese es el mensaje. Gloria a Dios. Pero la gente hoy quiere algo, sensaciones. Yo voy a esa iglesia porque viera que cada domingo hay milagros. Cada domingo se siente la presencia, sí, pero ¿cuándo usted va a creer que usted ya es perfecto en el Señor? No, hermano, ahí ando buscando, hermano, ahí ando buscando. Hasta le dicen a uno, la hermanita religiosa, hermano, busque de Dios. Agárrese de Dios. Como que Dios nos quiere soltar, hermano. Ay, Padre, ayúdame a predicar. Ay, Jesús. Y aquí dice que ya me conoció, me predestinó para que sea conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, yo sea hermano, por lo tanto hijo de Dios. Me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificó. Y yo todavía estoy pensando en agarrarme de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Es que qué tremendo. Yo cuando vaya al cielo me voy a inscribir a los cursos que va a dar el apóstol Pablo, hermano. Gloria a Dios. Qué hombre de Dios. Entonces, después dice, voy terminando con el mensaje. No lo voy a hacer tan largo porque no hace falta. Fíjense esto. Entonces, cuando las personas no entienden eso, es porque no han dejado las primeras cosas de Jesús. Lo que Jesús hizo, recordemos, para llamar la atención de los de su época. Pero yo no me puedo quedar predicando lo que Jesús habló para los de su época. Es más, Jesús hablaba en parábolas para que la gente no entendiera, porque Él tenía que morir por nosotros. Ay, qué grueso esto que estoy diciendo. Los discípulos decían, pero ¿por qué dices en historias, en parábolas las enseñanzas? Porque a ellos no les ha sido revelado, mas a vosotros sí. Qué grueso esto. Si yo predicara esto en algunas iglesias, seguro me lincharían, seguro me sacan a cuentazos de ahí. Gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Hebreos 6.1. Por Hebreos 6.1. Esta, Hebreos 6.1 al 3. Esto es otro nivel. Esta es la pura gracia. Oigan esto, Hebreos 6.1 al 3. Por lo tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. No, esto está muy grueso. Esto está muy grueso lo que Pablo está diciendo. Oigan, hermanos, con oídos purificados, con oídos santos, por favor. Por favor. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son esos rudimentos? Ahí dice, vamos adelante a la perfección. Yo decía aleluya, ya no voy a decir aleluya, voy a decir gloria a Dios. Amén. Sí, Irmita. Aquí dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales. Ahí estás. Amén, Irmita, gracias por completar el mensaje. Ahí está mejor la palabra rudimento, me gusta más como dice la tuya, elementales, lo elemental. Y entonces dice, enseñanzas elementales, correcto, los rudimentos. Dice, vamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, esos son rudimentos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Oigan, es que qué grueso, hermano. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pablo entendió algo que aquí de verdad nos está siendo revelado hoy día. Pablo lo que está diciendo es, eso que Jesús habló al principio era lo elemental para que el pecador se arrepintiera. Pero de eso Jesús no quería que hicieran una doctrina, sino Jesús levantó al apóstol Pablo para enseñarnos a vivir como Él vive resucitado. Gloria a Dios, gloria a mi Padre, Abba Padre. ¿Cómo cuesta decir Abba Padre, hermano? Gloria a Dios, amén. Abba Padre, yo me voy a hacer mi correo electrónico que diga Abba Padre mejor, gloria a Dios, hermano, amén. Abba Padre. Entonces, nos dice arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, doctrina de bautizos, imposición de manos, todo eso era rudimento. Por eso es que Pedro, hoy entiendo, por eso es que el apóstol Pedro, cuando Jesús ya resucitó, Pedro dice que llegó a experimentar aquel Pedro que se volaba orejas y todo. Pedro después dice que con su sombra donde pasaba, sanaba a los enfermos, ya no tenía que imponer manos, porque Pedro tenía ahora las enseñanzas de Jesús resucitado. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos queremos oír a Jesús resucitado? A ver, ¿cuántos queremos ese Jesús resucitado? Bendito sea Dios. Ese Jesús que nos hace libres, Hoy estoy predicando así con saco y corbata, hermano, pero yo quisiera predicar así como está mi hermano Ángel, gloria a Dios, con una t-shirt, porque el de la gracia ya sabe que esto no importa. Pero ¿por qué estoy así? Porque tengo que llamar la atención de aquellos que todavía no han oído este evangelio. Gloria a Dios. Si no solo han oído, pague el precio, pórtese bien, ore hasta que le salga callo en las rodillas. Hermano, ¿qué más? Con cuidado, que Dios lo agarre confesado, vaya con Dios, agárrese de Dios. No, mi hermano, fíjense que todo eso, hermano, ya está hecho, hombre. Y usted tiene que creérselo nada más. Por eso ahora es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree, solamente cree. Qué lindo. Fíjate que me da risa, pero tengo que decirlo, había una hermana en la iglesia que los domingos que no iba, al siguiente domingo entraba en la iglesia, perdón pastores, perdón que no vine, y nosotros con Lucha así nos mirábamos y, tranquila hermana, sí, perdónenme, es que tuve que ir con mi familia, no pude venir a la iglesia. Y yo, hermana, tranquila, si usted es la iglesia. Y qué bueno que compartió con su familia. Se nos quedaba viendo así como, estos qué raros, ¿verdad? Amén. Pero ella así, perdónenme que no vine, como que nosotros le íbamos a meter camorra porque no llegó. Hermano, no vino porque el Señor no quiso que oyera ese día esa palabra, no era para ella. Gloria a Dios. Y además aprovechó compartir con su familia. Yo soy un pastor que no me va a enojar, hermano, porque los hermanos no entraron al Zoom. Gloria a Dios. Digo yo, entiendo ahora a la gracia y digo, no estaba listo para oír esta palabra. Así. Pero imagínense que lo agarrara personal. No, esta hermana, vamos a orar por la hermana porque está caminando chueco. Ay, Dios mío. Esta hermana, oye, como algo muy religioso. Esta hermana ya se enfrió. ¿Qué sabes si la hermana, al contrario, está
orando en su casa y se quedó agarrada al Espíritu Santo y no entró. Pero el religioso ya cortó a la hermana, ¿va? Esa hermana ya se enfrió, ¿va? Hombre, no. Entonces, por eso Jesús, bueno, por eso lo mataron a Jesús, por eso lo mataron. No fue por los milagros, no fue por las multiplicaciones, fue porque empezó a hablar gracia, lo que no hablaban. Aquellos solo hablaban normas, tradiciones, obligaciones. Y Jesús llegó a... Fíjense una de Jesús. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Porque en la ley de Moisés aparecía el lavatorio de manos. Y se hacían un ritual y se hacían un queso orando. Y los discípulos de Jesús ni se lavaban las manos, hermano. Y entonces un día enojaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Jesús les dice, pero hombre, dice, si lo que entra en el hombre no es lo que lo contamina es lo que sale del hombre. Gloria a Dios. Otro día le llegaron los religiositos de la época, los hermanitos de la ley, le llegaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Oiga la respuesta de Jesús, porque el que tiene al novio no tiene necesidad de ayunar, pero el que no tiene al novio tiene que ayunar. Ay, no, es que la gracia, no, mejor sigamos, hermano, es que la gracia nos hace ver que nos lo han dado todo al revés, hombre, nos han dado todo al revés. Bueno, después dice, vamos a ver, y termino con esta, entonces, fíjense, ya clamamos a Abba Padre. ¿Dónde está la que tengo que terminar? Aquí está. Hebreos 5:12, con esta vamos a terminar. Hebreos 5:12 al 14. Con esta yo quiero orar hoy. Quiero orar para que el Señor nos haga creernos ya que ya somos predestinados. Amén. Somos bendecidos, somos predestinados, somos espíritus hechos perfectos por Dios y somos uno con Cristo. En otras palabras, hermano, tenemos vida eterna. Yo estoy seguro de eso. Ahora, si no estoy seguro, hermano, entonces es porque no me la creo. No me creo que Jesús haya pagado y que haya sido suficiente. No, hermano, yo voy a ayudar a los niños del África porque no vaya a ser, hermano. Mejor por si las moscas, ¿va? Por si las moscas, mejor hago esto porque yo sí me quiero ser salvo, hermano. Pero hermano, si solo hay que creer en el Señor. Y dice aquí Hebreos 5:12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, oigan lo que dice Pablo a los religiosos, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ahí vamos a leer después tu Biblia, ermita. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. Ahora sí, Ermita, léenos porfa la tuya desde el 12 al 14, porfa. No, Hebreos 5:12. 12 al 14, ajá. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Oh, gloria a Dios. Su facultad de percepción espiritual. Oh, gloria a Dios. Aunque ustedes no lo crean, lo que está diciendo Pablo ahí es que en la religiosidad, en el legalismo, se ocultan muchos niños espirituales, ¿verdad? Hay hermanos que dicen, pastor, deme duro, dice, deme duro. Hoy póngame un mensaje a aquellos gruesos, porque yo necesito eso, si no, no cambio.
qué tremendo. Entonces el pastor desde el púlpito se echa unos raquetazos, hermano, unos chicotazos. Amén. Arrepiéntete tú, pecador. A los niños espirituales les gustan esos mensajes. Dice, hoy sí me habló el Señor. Hoy sí lloré mis pecados. Y a los 2 meses, racatán, ¡pam! Otro sopapo, hermano. Gloria a Dios. Entonces necesitan otro mensaje más duro, porque fallaron. Y Pablo dice, ¿cuánto tiempo así? Dice, ya deberían ser maestros, ya deberían de estar predicando, pero necesitan que alguien los llegue a meter un chicotazo bíblico, gloria a Dios, para ver si cambian, porque son niñitos de pecho. Les tienen que volver a dar la pacha, les tienen que volver a decir, hermano, arrepiéntete de tus pecados. No, hombre, ya a estas alturas, dice la versión de Irmita, ya deberían ser maestros. No, pero hermano, gloria a Dios. Así que, ¿cuántos hermanos habrán hoy, hermano, que han pasado 20, 30, 40 años con el mismo problema? No se les arregla el problema. Pastor, venga, óreme. Yo le digo a muchos hermanos que ya son del Club 700, ¿va? Amén. Ya llevan 700 oraciones, gloria a Dios, y no hay manera que cambien. No puede ser. Yo como hijo de pastor he visto a hermanos orar en la oficina de mi papá por más de 20 años. No puede ser que no cambien. ¿Y ya cuándo va a ser el momento que cambien? ¿O no será que les gusta que les den la pacha, que les cambien el pañal? Entonces, en la ley, en la religiosidad, lo que se oculta es un deseo de no madurar, un deseo de no cambio, sino esto me gusta, deme en esto. ¿Cómo me gusta? A la hora que yo quiero, ¿verdad? Entonces cambiemos eso, porque aquí dice la palabra que ya el Señor quiere que comamos un alimento sólido. Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Para los maduros, para los maduros. Yo predico esto aquí al ministerio, no lo predico, esta palabra no es para masas, esta palabra es para los escogidos, para los bendecidos, ¿verdad? Para los predestinados, Así que vamos a orar, vamos a orar ahí. No nos acostumbremos a que el evangelio glorioso de la gracia de Jesucristo sea un evangelio hecho a mis necesidades, hecho a lo que a mí me gusta. No, el evangelio de Jesucristo tiene el poder de cambiarnos cuando lo conocemos de verdad, cuando podemos quitarnos la pacha, cuando decimos, Señor, ya no quiero la misma palabra, ya no más.